qué capítulo está, porque la clase no está como el libro, ¿verdad? Sí, yo lo que veo es que la clase está más fácil para ustedes que el libro, porque en el libro se mezcla todo. Hablan al mismo tiempo de aminoácidos, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, todas las bombas y todas las regulaciones. Y uno no entiende nada. Entonces, para más o menos entender, estamos entendiendo un electrolito a la vez, para que cuando vayan a su libro, pues, sea más digerible. Ahora vamos a hablar del segundo electrolito, con importancia del cuerpo, que es el potasio. Entonces, el potasio es el primer y principal ion intracelular. ¿Okay? Nosotros ingerimos 70 milimoles por día de potasio y perdemos como 10 milimoles por día por las heces, de manera que absorbemos 60 milimoles. Estos van a ir al líquido extracelular, ¿no es cierto? Y luego van a ingresar hacia el intracelular, de manera que 2600 milimoles están en los músculos, 250 en el hígado, 300 en el hueso y 250 dentro de los glóbulos rojos. Ahora, es importante saber eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver qué pasa con el potasio en mi cuerpo. Porque el potasio es el ion de la repolarización. Entonces, el potasio normal en sangre es de 3.5 hasta 5.5 mil equivalentes litro. O es lo mismo que milimoles litro, para que ustedes estén tranquilos y digan, pero nos hablan en diferentes unidades, no es lo mismo. Es lo mismo para el sodio y para el potasio, no es lo mismo para las otras sustancias, por si acaso. O sea, milimol litro, miliequivalente litro es lo mismo sodio y potasio. Si vamos a la glucosa, no es lo mismo. Y fíjate siempre las unidades. Entonces, a ver, iremos. Imagínense que un agricultor, ¿no es cierto?, se toma hasta el agua del florero porque la hija se casó y al día siguiente le toca trabajar. Y mientras está manejando el tractor, se cae el tractor. Y con tal mala suerte que le pasa por encima las ruedas del tractor. ¿Okay? O sea, lo atropella el mismo tractor. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la tierra es blanda y al pasar el tractor encima de él va a hundir el cuerpo en la tierra. Y lo que va a hacer es aplastar los músculos, ¿sí? Sin romper los huesos. Todos los músculos van a estar aplastados y se van a romper. A eso se llama síndrome crash. Síndrome crash. Otro ejemplo de lo mismo es que un trabajador o una persona decide traer electricidad al pueblo y bueno, decide tener electricidad para su casa, pero le han dicho que no, que tienen que venir los técnicos, tienen que mandar carta a la alcaldía, que no sé qué, y el otro dice, carta a la alcaldía. 2 cables, sube y toca los cables de alta tensión y termina electrocutado. ¿Qué pasa cuando te pasa la electricidad? Los músculos se contraen de manera violenta hasta romperse. Se relajan, se vuelven a contraer hasta romperse, luego se relajan. ¿Se entiende? Y el resultado de eso es el resultado de eso es Ahora, ¿qué va a pasar con la concentración del potasio en esos pacientes que acabamos de mencionar? ¿Qué va a ocurrir? Otro paciente. Entonces, estamos en la provincia y la misma señora de la que hablamos que se sangró un montón, que está en choque, yo digo, ucha, necesita sangre. Y
a alguien se le ocurre, bueno, pero ponle pues sangre, yo soy su esposo, te voy a donar. Y se vacía sangre en un frasco de solución fisiológica vacío y se le enchufa la pasada. Eso no se puede hacer porque necesitamos saber qué grupo sanguíneo es. Porque si no, nosotros tenemos, si yo soy cero, si soy grupo O, digamos, quiere decir que tengo anticuerpos contra A y contra B. Si a la señora que era O, el esposo le dona que había sido B, entonces los anticuerpos van a destruir el glóbulo rojo. ¿Okay? Entonces, bien, entonces si estamos viendo esta situación, todo eso, ¿qué va a ocurrir con ese paciente? O sea, va a liberar de dentro de la célula potasio. Y el potasio va a subir. Si se sube el potasio, se va a llamar hipercalemia. Y si baja, se va a llamar hipocalemia. Entonces, ¿cómo ocurre la repolarización de una célula? ¿Sí? En la despolarización, en el corazón, adentro del, como hemos visto en las clases, entra sodio, entra potasio, se despolariza la célula, y para repolarizarle sale potasio y la célula se repolariza. ¿Está bien? Y una vez que ocurre la despolarización, el músculo se contrae, y cuando se repolariza, el músculo se relaja para el siguiente latido. Pero si yo tengo el potasio alto en la sangre, no va a haber repolarización, porque el potasio no va a poder salir de la célula porque afuera ya hay un montón. Entonces puede causar paro cardíaco en sístoles. El corazón late y nunca más se relaja. El paciente se muere por hipercalemia. La hipercalemia es un fenómeno muy grave que motiva que saquemos de alguna manera el potasio. Y como vamos a aprender en esta clase, el único lugar por donde pierde potasio, ¿se acuerdan que hemos visto que el sodio se podía perder sudando, ¿no? En la orina. En el orín, y aquí solamente se puede perder en el orín, no hay por dónde perder potasio. Si el paciente que se rompieron los músculos por electrocutado porque lo pisó un auto, el resultado es la liberación no solo de potasio, sino de la mioglobina que se encuentra dentro de los músculos, y la mioglobina va a obstruir todos los túbulos renales y no va a haber nada de diuresis. Si no hay diuresis, no hay por dónde elimine ese potasio. ¿Está bien? Entonces, la hipercalemia es una causa por la que nosotros hacemos terapia de reemplazo renal, o sea, conectamos al paciente a un riñón artificial para poder sacar el potasio fuera del cuerpo. Ahora, terapia de reemplazo renal solo en grandes ciudades con hospitales de tercer y cuarto nivel. O sea, no hay terapia de reemplazo renal en primer y en segundo nivel. Eso ya han aprendido, creo, en políticas y programas de salud o alguna cosa así. ¿Todavía no han llevado políticas y programas? Todavía no. El próximo semestre, supongo. Les van a enseñar en el próximo semestre eso. Les van a enseñar cómo está constituido el sistema de salud. Entonces, por ese motivo es importante saber dónde está guardado el potasio para ver qué células que se rompen terminan liberando potasio. Okay. También el potasio que se filtra es reabsorbido y solamente 60 milimoles al día son eliminados. Pero a diferencia del sodio, el potasio se filtra, se absorbe, se secreta y se excreta. Entonces, a diferencia del sodio, porque solo hay un balance externo, en el potasio yo tengo un balance interno además, que depende de la concentración plasmática del potasio. Entonces, la relación entre el balance interno y externo permite que se mantenga en esos valores, un poco muy estricto, los valores son hasta 5.5 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿qué modifica el potasio? ¿Sí? Bueno, ¿de qué depende el potasio? Depende de
acción de la bomba sodio-potasio TPasa a nivel del túbulo contorneo distal por acción de aldosterona. Entonces depende del metabolismo de las proteínas, depende de la liberación de catecolaminas, de la acción de mineralocorticoides como la aldosterona, como hemos mencionado, y de la insulina. La insulina lo que hace es ingresar el potasio junto con la glucosa al interior de la célula por una proteína cotransportadora. De esa manera, cada vez que administramos insulina en un paciente, el potasio se baja. Una lección más a aprender cuando recibimos un paciente diabético descompensado. Se nos llega un paciente con una complicación que se llama cetoacidosis diabética, habitualmente un niño que llega con cetoacidosis diabética, y entonces lo internamos al niño y se le coloca una vía periférica, se le toma una muestra y tenemos, no sé, 350 de glucosa. Y como está con olor a manzana, decimos que está en cetoacidosis y hay que empezarle insulina por bomba de infusión continua, por perfusión continua a través de la vía periférica, o sea, directamente al torrente sanguíneo. ¿Qué va a pasar ahí? Como yo voy a poner insulina, la insulina va a hacer que toda esa glucosa entre al interior de las células, pero junto con el potasio, y el potasio se me va a caer. Si por el otro brazo no le estoy dando potasio endovenoso, el paciente va a desarrollar hipocalemia. Entonces la hipocalemia va a causar hiperpolarización de la célula, quiere decir, la célula va a contraerse, se va a relajar y no se va a poder volver a contraer el corazón, y va a pasar a causar paro cardíaco en diástole. La hipocalemia produce paro cardíaco en diástole. Entonces el niño se me va a morir, entonces los papás te van a venir a decir, oye, ha venido porque era diabético y se ha descompensado la diabetes, ¿por qué se ha muerto? Entonces tú, ¿cómo les vas a explicar que no has asistido a la clase de fisiología en la que te han dicho que si pones insulina vas a causar hipocalemia? Y que tenías que haber repuesto potasio desde el primer frasco de solución parenteral que le vas a poner a ese niño para rehidratarlo. Ok, depende de los moleros líquidos y del estado ácido base. Vamos a ver eso. En relación al estado ácido base, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en el cuerpo, no han visto el concepto ácido base, pero bueno, en el cuerpo lo que nosotros hacemos, somos como un vehículo que necesita entonces, como un carro deportivo que recibe gasolina y luego produce monóxido de carbono, y obviamente en eso la combustión hace que se muevan los pistones, nosotros producimos, ingerimos alimentos y absorbemos aminoácidos, glucosa y lípidos, y lo que producimos es dióxido de carbono y agua como elementos, digamos, de desecho. El dióxido de carbono se elimina a través de la respiración, pero uno de los elementos de desecho que también producimos son los hidrogeniones, o sea, hidrógeno. El hidrógeno es lo que envejece el cuerpo. Entonces, ese hidrogenión que está envejeciendo mi cuerpo, el riñón se encarga de tirarlo en el orina. Si tengo un exceso de hidrogeniones, eso va a hacer que yo tenga acidosis. Entonces, ¿qué pasa con la acidosis? Lo que va a pasar habitualmente, ¿cierto? Si ustedes ven cómo ocurre el balance, es que los hidrogeniones que están en la sangre van a entrar libremente al interior de la célula tubular renal, y lo que va a hacer en la célula muscular lo que van a hacer es que el hidrogenión, ¿no es cierto?, haga que se reemplace la unión de las proteínas con el potasio que están dentro de las células musculares, de manera que se una la proteína con el hidrogenión y el potasio salga afuera.
En otras palabras, si un paciente tiene acidosis, también desarrolla hipercalemia. Iremos a un caso práctico. Nos llega ese paciente que se electrocutó. Me llegó a la emergencia el paciente electrocutado, entonces le pido laboratorio. Y lo que yo tengo es un pH, que eso debería ser normalmente 7.35 a 7.45, tengo un pH de 7.12. Está bajo. Este pH bajo se traduce en lo que se conoce como acidosis, y eso significa que la concentración de hidrogeniones en la sangre está muy elevada. Entonces me viene con un potasio de 8, visto que el potasio normal es de 3.5 hasta 5.5. ¿Qué va a pasar con este paciente? Pues se va a morir, tengo que hacer algo. Entonces, inmediatamente, para conectar los riñones artificiales, una máquina de diálisis, ¿qué se necesita? Muchas cosas. Primero, tener la pinche máquina de diálisis. Segundo, tengo que tener la tubuladura para conectarlo a la máquina de diálisis. Un filtro especial que permite el intercambio de sustancias. Un nefrólogo que me lo valore. El nefrólogo me va a decir, esta máquina no se puede contaminar con virus, porque los virus no se salen de la máquina. Entonces va a pedir que el paciente tenga serología para virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y del VIH, para que esa máquina no se contagie a otros pacientes con esos virus. Entonces, ese laboratorio tarda 24 horas en salir. Y este paciente me va a morir ahorita. Aparte de que tengo que conseguir un cirujano vascular que le coloque un catéter doble lumen cerca del corazón con un catéter muy grueso para poder sacar la sangre a la máquina y devolver la sangre de la máquina limpia. Como verán, todo eso es un proceso que necesita muchas cosas. Todo eso que se necesita, tengo que ver en qué sistema trabajo, público, seguridad social, privado. Entonces, si es privado, si la familia tiene plata para hacer eso o no, todo bien. Entonces, mientras tanto, a mí el potasio no va a esperar. En el siguiente latido puede ser que el paciente entre un paro cardíaco y se me muera. Tengo que hacer algo. ¿Está bien? Entonces, voy a manejarlo. ¿Qué se hace? Voy a administrarle 10 gramos de glucosa más 25 unidades internacionales de insulina. ¿Qué va a hacer eso? Lo que hemos avanzado hoy. La insulina actúa sobre su receptor y lo que va a hacer es activar una proteína que de la sangre agarra la glucosa, le agarra potasio y la mete dentro de la célula. O sea, va a sacarla del extracelular al intracelular y va a bajar el potasio. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy dando glucosa para que pueda agarrar glucosa y potasio y meterlo dentro de la célula. ¿Está bien? Eso le coloco, le pongo una vía periférica y le pongo un bol, ¡pum! Los 10 gramos de glucosa y las 25 unidades de insulina para bajar el potasio. ¿Qué más hago? Voy a administrarle 20 miliequivalentes de bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué va a hacer el bicarbonato? El bicarbonato se va a disociar del sodio y se va a unir se va a disociar estos dos, se va a separar el sodio y se va a separar el bicarbonato. Este bicarbonato se va a unir al hidrogenión gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica y se va a formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar en dióxido de carbono y agua. ¿Está bien?
y por lo tanto el pH va a subir. Si sube el pH, ya no va a haber hidrogeniones que entren adentro de la célula muscular y el potasio se va a quedar dentro de la célula, ya no va a salir. Y eso también va a hacer que el potasio baje. Y la tercera cosa que voy a hacer es utilizar furosemida. Le voy a dar 80 miligramos. Todo esto va a ir en medio. Entonces, acabamos de avanzar que hace la furosemida. Bloquea la bomba, sodio, potasio, 2-clorotolueasa de la rama ascendente de la CBGL, que impide la reabsorción de sodio e impide la reabsorción de potasio. Y entonces el potasio va a aparecer en el orín y voy a perder más potasio. Con todos esos mecanismos voy a bajar el potasio de 8, digamos que a 5.5, y el paciente no se me va a morir. Hasta que me consiga nefrólogo, cirujano vascular, catéter Maturcar, máquina de diálisis, haga laboratorios de serología para hepatitis B, C, VIH. ¿Está bien? ¿De dónde ha salido toda esa idea? De esta clase. O sea, por eso, o sea, no parece ser útil todo lo que avanza. Sí, habla, todo el tiempo, dice cosas, no sé. Yo escucho guau, 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 y se pasa la hora y ya es hora de comer, ¿no? Pero no, la verdad es que si nosotros escuchamos bien la clase, la vamos a poder aplicar a eso. Eso es lo que se hace en la emergencia cuando hay hipercalemia. Y en los libros de emergencias está ese manejo para cuando tengo hipercalemia. ¿Ok? Entonces todo eso tiene un origen fisiológico que yo tengo que aprender. Entonces, sin necesidad de una enfermedad, cuando sube el potasio encima de 5,5 en mi cuerpo, eso activa a las células beta del páncreas para que liberen insulina. La insulina lo que va a hacer, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, va a activar a las células glomerulares de la cortical para que produzcan aldosterona, y a las células cromafines para que produzcan adrenalina. Entonces, esto va a hacer que la insulina actúe sobre su receptor y abra un transporte de glucosa y una bomba, ¿no es cierto?, sodio-potasio TPasa que introduzca ese potasio al interior de las células. Con eso bajo la concentración de potasio en sangre. Lo mismo ocurre cuando actúa la aldosterona, que ustedes saben que la aldosterona, como acabamos de llevar, actúa en el túbulo contorneado distal, donde lo que va a hacer es que haya reabsorción de sodio y de agua y eliminación en el orín de potasio. Entonces todo eso ocurre cuando el potasio sube en la sangre. Eso ocurre. Entonces, ¿qué elementos hacen que? Esta es la parte, esta es la luz tubular, esta es la célula y este es el plasma. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué va a hacer que modifican la cantidad de potasio? Si en la sangre yo tengo un potasio alto, entonces ese potasio alto va a activar, como hemos visto, la secreción de aldosterona. Y la aldosterona va a actuar sobre el túbulo contorneado distal para que se pierda potasio y se reabsorba sodio. Por el otro lado, a nivel tubular, ¿no es cierto?, aparece mayor cantidad de potasio, y ese potasio, como hemos visto, como se ha activado la adrenalina causa un aumento del gasto cardíaco que va a hacer que llegue más sangre al riñón y haya mayor filtrado para que pueda excretarse. Entonces, el flujo de potasio, esto solo ocurre si el potasio, si la célula tubular renal está sana. Entonces, como les había dicho,
ya el potasio se filtra, se reabsorbe, se secreta y luego se excreta. Entonces hay una tasa de filtración de potasio, una carga filtrada de potasio, una carga de reabsorción de potasio, una carga de secreción de potasio y una carga de excreción de potasio. Entonces, de esa carga de excreción de potasio, viene el gradiente transtubular de potasio. Gradiente transtubular de potasio. En inglés es el potasio urinario sobre el potasio plasmático sobre la osmolaridad urinaria sobre la osmolaridad plasmática. Y el valor normal va entre 6 y 9 unidades. Habitualmente el valor es mayor que 9 cuando el potasio está alto. Si es mayor que 9 si hay hipercalesia. Y es menor que 6 cuando hay hipocalesia. Gradiente transtubular de potasio. Eso es lo que nosotros hacemos ya en el hospital. Como les había dicho, cuando yo quiero evaluar la función del túbulo renal, calculo fracción excretada de sodio y calculo gradiente transtubular de potasio. O sea, esta vaina van a volver a verla el próximo semestre, el próximo año cuando vea fisiopatología. Y cuando estén en quinto año y estén pasando nefrología, cuando sean internos, van a recibir fórmulas, van a tener que aprender más, porque no queda, salvo que decidan ser cirujasmos, ¿no? Si van a ser cirujasmos, no importa si son neurocirujasmos, cirujasmos torácicos, cirujasmos cardíacos, igual siempre cirujasmos. Ser clínicos o cirujasmos, ustedes pueden decidir. Aquí ya se decide eso. Estos no me gustan más. Cirujasmo. ¡Oh! Te sale ¿Qué te queda? El próximo año, cuando empiecen a llevar cirugía 1, aplicar, te estás haciendo nudos todo el tiempo, ¿no? O sea, porque tú vas a ser cirujasmo, porque para esto no sirves. Entonces, cirujasmo. O psiquiatra, sí. Psiquiatra. ¿Qué más podría ser? Traumatólogo. Sí, traumatólogo. Tu gorro hecho de papel, ¿no es? Tu pato, tu barrilejo, tu yeso, tu serrucho, tus clavos, tus tornillos. Traumatólogo. Como el Carlos Tevez puede decir, English very difficult, ¿no? O sea, physiology very difficult. Entonces,
Entonces, el potasio se reabsorbe por vía transtubular y el potasio se reabsorbe, en realidad no se reabsorbe a nivel del túbulo coclear proximal, sino se secreta. En el único lugar donde se reabsorbe el potasio es a nivel del asa gruesa en el asa ascendente gruesa del asa L, donde está la bomba sodio-potasio, los floros ATPasa, que eso hace que se reabsorba tanto el sodio como el potasio. Y a nivel del túbulo colector, lo que ocurre es que si tengo mucha acidez en la sangre, muchos hidrogeniones, entonces hay una bomba de intercambio potasio-hidrógeno. Entonces, que es potasio-hidrógeno ATPasa, reabsorbo potasio y elimino hidrogeniones para que la orina sea ácida. Normalmente la orina es ácida. Ok, entonces, ¿cómo puedo lograr yo tener una dieta? O sea, ¿de dónde viene el potasio? De los alimentos. ¿Cómo puedo tener una dieta alta en potasio? Cuando ingiero plátano o frutos secos, cualquier tipo de semilla, porque al final tiene muchas células adentro, carnes, todas las carnes tienen células y las células me las como adentro tienen potasio. Entonces, esos son alimentos ricos en potasio. Y si no como eso, pues tengo una dieta baja en potasio, ¿no? Entonces, si tengo una dieta alta en potasio, o sea, mi cantidad de potasio es mucho más alto, lo que va a ocurrir en forma neta es que el potasio se va a secretar a nivel del túbulo contorneado distal y en el túbulo de conexión, ahí se va a secretar para que aparezca en el orina. Esa es la manera en la que el potasio va a ser eliminado. Y si tengo una dieta pobre en potasio, entonces todo se va a reabsorber de una manera superior, especialmente en el túbulo contorneado proximal, donde va a haber mayor reabsorción de potasio para no perder. Entonces, la acidosis, ¿no es cierto?, la presencia de mayor hidrogenio, lo que va a causar es que disminuye el contenido intracelular de potasio. Como hemos visto, el potasio sale afuera de la célula, disminuye la reabsorción proximal de potasio y aumenta el flujo distal, y lo que va a hacer es un aumento de la secreción del potasio. Si tengo hipervolemia, la hipervolemia va a hacer que no se elimine aldosterona, ¿no? Entonces, si no hay aldosterona, no hay excreción de potasio y voy a tener más potasio en el cuerpo. Si tengo una dieta alta en agua, entonces no va a haber hormona antidiurética. La ausencia de hormona antidiurética va a hacer que no haya reabsorción de agua, va a haber mayor flujo distal y mayor secreción de potasio. Y si tomo muy poca agua, entonces se va a liberar renina, angiotensina y aldosterona, y las dos van a hacer que se reabsorba sodio y se elimine mayor cantidad de potasio. Entonces, ese es el efecto en diferentes situaciones del potasio. Entonces, como han visto, ambas situaciones, la hipocalemia y la hipercalemia, son situaciones críticas que pueden llevar al paciente a morirse, ya sea en sístole o en diástole, y por lo que yo tengo que conocer qué está pasando con el paciente.